Buenos días, esto es Introducción al lenguaje C y esta lección es sobre el uso del preprocesador. Si recordamos, cuando teníamos nuestro programa Hola Mundo, precisábamos de usar el compilador para transformar el código fuente .c en un programa ejecutable. Luego, este programa ejecutable es el que íbamos a ejecutar. No es C un lenguaje interpretado, recordar que es un lenguaje compilado. Un ejemplo de cómo conseguir compilar sería usando el GCC, indicar el fichero código fuente hola.c y "-o" y el fichero de salida de output hola. Si todo va bien, no hay ningún error, lo que se genera es el ejecutable hola que podemos ejecutar con !hola. Pues bien, ese proceso de compilar no suele ser un proceso único que se hace de un golpe. Suele ser subprocesos internos, suele existir subprocesos internos que van transformando el código fuente de distintas formas hasta llegar al ejecutable. De los distintos componentes que tiene ese proceso, pues aquí tenéis desgranado por completo, tenéis primero editamos, se genera el código fuente, después viene el proceso de compilar, en ese proceso entra el preprocesador que genera un código fuente preprocesado, luego el compilador, luego el ensamblador y por último el enlazador. Con ello ya tendríamos el código ejecutable. Cuando vayamos a ejecutar, tendremos el cargador, que es el que se encarga de enlazar las librerías dinámicas y la puesta en memoria y referencia, resolución de referencias, y pondrá todo en orden para que se pueda ya empezar a ejecutar. Bien, todo este proceso, que son, como veis, distintas fases y se van generando ficheros intermedios, algunos ni siquiera llegamos a verlos, pues nos vamos a quedar con la primera fase, que es el preprocesador, que se llama CPP, y que ese preprocesador se encarga de transformar el código fuente inicial en un código fuente preprocesado. Si recordamos, hay una serie de elementos en cualquier fichero de C que empiezan por una almohadilla, un pound, un carácter de almohadilla. Esto incluye el pound include, el $define, $if, $elif, $error, todos los que tenéis ahí. Todo lo que empieza por almohadilla son órdenes para el preprocesador, de manera que cuando llegue el preprocesador retira esa orden, ejecuta lo que sea y genera un código fuente resultante de esa orden. No digamos que ese almohadillado, que tenéis ahí, no van a generar normalmente código fuente final en el ejecutable, sino lo que permite es indicar cómo transformar el código fuente inicial en un código fuente, un poco más fácil para trabajar para la máquina. Esos órdenes del preprocesador, vamos a ver las 7 principales que se utilizan muy a menudo. La primera que hemos visto en nuestro Hola Mundo es el almohadillado include. Ese almohadillado include le dice al preprocesador que coja el nombre del fichero que está entre mayor, menor o comillas y quite la línea de include y la sustituya por el contenido de ese fichero. Es decir, que el preprocesador va a retirar esa línea y va a poner en su lugar va a hacer un reemplazar esa línea por el contenido de stdio.h. La segunda que conocemos también por constantes que se suelen utilizar es almohadillado define. Nos permite definir una constante y también es posible utilizarlo para macros. Aquí vamos a verlo como constante. Y en este caso tenemos dos constantes, pi más 1, pi más 2, como tenéis en el ejemplo. Y en la primera sí veis que hemos puesto paréntesis en lo que está siendo definido. Pues bien, lo que va a hacer almohadillado define es decirle al preprocesador que todas las ocurrencias de pi subrayado plus subrayado 1, ¿vale? 1, todas esas ocurrencias las sustituya por lo que viene a continuación. Va a servir el define para un reemplazado.
De esa manera, el código a la izquierda es el de entrada, tenéis x igual a pi plus 1 por 5, y el de salida que va a generar el preprocesador va a ser 3.14 más 1 entre paréntesis a esa suma por 5. Como hace un reemplazar sin más, cuidado porque en la segunda expresión, como podéis ver, se sustituye pi plus 2 por 5 por 314 más 2 por 5. El cuidado viene porque la precedencia de operadores no es de poner 314 más 2 y todo ello por 5, como esperábamos en la parte izquierda, sino el valor sustituido hace que la precedencia de operadores vaya a ser 314 más y 2 por 5. Entonces, es muy recomendable cuando hagamos un define, cuando vayamos a hacer una sustitución, utilizar paréntesis para que no haya problema con los operadores. El tercero que tenemos es la posibilidad de usar defines que ya están predefinidos y almohadillado line. Esto es un poco más raro que lo tengáis que utilizar inicialmente, pero viene muy bien para depurar cuando tenéis ficheros con gran cantidad de líneas de código o un código fuente un poco, pues con muchos millones de líneas de código. Entonces, predefinido tenéis subrayado, subrayado, date, subrayado, subrayado, y date lo que se va a hacer es sustituir por, como veis, el mes, día y año de la fecha actual en el momento de ser compilado. Lo mismo tenéis con subrayado, subrayado, time, subrayado, subrayado, que lo que va a hacer es sustituirlo por el instante de compilación. File sustituye por el fichero fuente actual, line, subrayado, subrayado, line, subrayado, subrayado, por el número de línea actual del código, y bueno, tenéis también algo un poco más raro, pero si lo necesitáis, subrayado, subrayado, stdc, subrayado, subrayado, para sustituirse con 1 si el compilador cumple con el estándar ANSI. Si combináis esto con almohadillado line, podéis definir el número de línea del fichero y decir, pues por ejemplo a la izquierda tenéis que es la 577 del fichero euler.c, aunque no lo sea, pero le vais a decir al compilador que resete el contador interno y lo ponga a 577, y resete el nombre del fichero actual a euler.c. Entonces, bueno, pues tenéis que eso por un lado, que vais a ver en algún momento en algún fichero a lo largo de vuestra carrera profesional, y como veis ese printf que tenéis abajo, pues permite sustituirse por los valores de la derecha que tenéis y permite facilitar un poco el control de por dónde, si hay algún error, si hay alguna zona de código en la que entra, pues ese printf nos da la pista de por dónde está. La tercera opción que es muy usada también es el ifdef, if not def, ¿de acuerdo? Nos permite hacer bloques de código que podemos compilar o no compilar. Si ponemos if def y una condición que es verdadera, bueno, pues si esa condición, bueno, sería más bien if y una condición verdadera, lo que haría es deja pasar al compilador el bloque de código hasta end if. Existe una versión compacta que es ifdef, que lo que dice es si está definido, y da igual que esté definido con un valor o que esté simplemente definido con vacío, con un string vacío, con que esté definido una constante con $define sería verdadero. Entonces esa sería otra forma de tener un if. Y la tercera la tenéis aquí en este ejemplo, que es si no está definido, if ndef, si no está definido el símbolo null, pues lo que hace es, como veis, con $define definirlo. Esto permite hacer compilación condicional. Algunas veces es más fácil, más que comentar un trozo de código, es directamente poner if, almohadillado if, 0, para que sea falso, poner
todo el bloque que queramos que se comente y finalizarlo con almohadillado en if. Y es una forma rápida de comentar, porque el preprocesador, si es falso, no deja pasar al compilador ese fragmento de código para compilar. ¿Por qué también es útil, como veis a la izquierda? Bueno, porque si en una plataforma, porque sea antiguo el compilador, no está definido algunos símbolos o algunas funciones o algo que necesitéis, pues con esa compilación condicional podéis hacer que se adapte y sea, bueno, más fácil la portabilidad. Este es el tercer uso, bueno, habitual de Define. También es posible utilizarlo para macros, y una macro, pues bueno, no es que sea un sustituto de una función, pero va a ser un sustituto de poder ponerle a una expresión un nombre. Sería una expresión parametrizada, como tenéis ahí, sumar dos elementos, y lo que va a hacer es, igual que antes, va a sustituir la ocurrencia de add 3,4, la sustituye por la expresión que tiene a la derecha, define, sustituyendo los valores que se han indicado como parámetros. Esto permite, bueno, hay otras formas como funciones inline, ya veremos otras opciones a lo largo pues, de la experiencia que vayamos teniendo, pero esta es la primera forma más simple de hacer funciones que se sustituyen en tiempo de compilación, de manera que si son pequeñas, lo que nos ahorramos es todo el proceso de llamada a función, de crear la pila, etcétera, etcétera. Se permite mejorar la velocidad en funciones que son muy pequeñas. Hoy en día, bueno, pues los compiladores ya miden el tamaño de las funciones y hacen esto internamente, y si acaso pues existe alguna opción de decir a una función pues una palabra reservada inline que le permite indicar al compilador, oye, sugerencia, esto se podría hacer una sustitución y no generar el código de llamada. Existen mejores formas a día de hoy, pero bueno, veréis código en el cual también hay macros. También es útil ver que en esos define con macros podéis utilizar dos ideas interesantes. Si ponéis almohadillado delante de una variable de esa macro, lo que va a hacer es ponerle comillas. Tenéis abajo dos ejemplos en el cual al poner la macro strs, que lo que hace es poner, como veis, almohadillado s, es ponerle las comillas, pues se sustituye el símbolo que indiquéis en la macro por poner comillas delante y detrás. En este caso tendríais comilla foo, comillas. Es posible definir macros de macros de macros y se van acumulando el efecto. str2 llama a la macro 1. Entonces esto permitiría, como veis, bueno, pues que foo no sea sustituido, como veis, por las comillas, sino que directamente foo sea sustituido por el define primero y sea ese 5. ¿De acuerdo? Bien. Otro elemento con las almohadillas que podéis utilizar es almohadilla, que permite concatenar strings a nivel de macro. Es un poco más raro, tenéis ahí, bueno, algún pequeño ejemplo. Es más raro, pero bueno, que sepáis que también es posible hacer concatenación dentro de una macro. También existe otro elemento de preprocesador útil, que es almohadillado error. Y lo que hace es para la compilación y muestra un mensaje de error que es el que está a continuación de almohadillado error. Es útil pues para detectar elementos en el momento de compilar, como veis ahí, detectar si está definido null, detectar si está tal biblioteca en el sistema, y si no está, directamente parar la compilación dando un error. Todos esos elementos que tenéis os permiten poder preprocesar el código fuente inicial y transformarlo en un código fuente que se ha sustituido y se ha cambiado los valores que indiquéis, y el compilador, bueno, pues permite que se genere un código más legible a la hora de trabajar.
No es lo único que hay a nivel de preprocesado, pero desde luego es lo más usado y lo más importante a día de hoy para las prácticas. Si queréis ampliar, tenéis la bibliografía recomendada en la asignatura que, bueno, pues podéis consultar sin problemas. Y con esto terminamos la parte de introducción al lenguaje C preprocesado.